¿Te levantas cansada aunque hayas dormido 8 horas? ¿Sientes que tu batería interna se agota a las 2 de la tarde y ya no puedes más con el día? Muchas mujeres, al llegar a esta etapa maravillosa de la vida, corren a la farmacia buscando la vitamina mágica, el suplemento costoso o la solución milagrosa en un frasco de plástico. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera energía, esa que es constante, limpia y duradera, no viene de una pastilla sintética, sino de tu propia cocina? Hola, soy Gabriela Mendoza. Bienvenida a este espacio donde hablamos de salud real, conciencia y con corazón. Hoy vamos a ir a abrir juntas lo que yo llamo la farmacia de la cocina. Te voy a mostrar 5 alimentos naturales, económicos y poderosos que funcionan mejor que muchos suplementos de moda para devolverte tu vitalidad. Y lo mejor de todo es que no tienen los efectos secundarios de los estimulantes artificiales. Antes de comenzar, quiero que sepas algo muy importante. Esto es nutrición real, no es medicina. Si tomas anticoagulantes, tienes problemas de tiroides o alguna condición médica específica, por favor, consulta siempre a tu médico antes de hacer cambios drásticos en tu dieta. Mi objetivo es educarte para que tomes las mejores decisiones para tu cuerpo. ¿Estás lista para despertar a tus células? Pues empecemos. Querida amiga, primero quiero que entiendas algo fundamental para que dejes de culparte. La fatiga constante no es un requisito obligatorio de la edad. No tienes que aceptarla como si fuera tu nuevo destino. Lo que sucede a partir de los 50 y 60 años es algo biológico. Nuestras células, específicamente las mitocondrias, que son como las pequeñas baterías que viven dentro de cada una de tus células, se vuelven un poco perezosas. Les cuesta más trabajo convertir la comida que ingieres en energía utilizable. Cuando sientes ese bajón de energía y tomas café en exceso o comes azúcar, lo que haces es darles un latigazo a esas mitocondrias. Se despiertan asustadas, te dan un pico de energía, pero luego caen peor, dejándote más agotada que antes. Lo que necesitamos no es estimularlas a la fuerza, sino nutrirlas. Necesitamos combustible de alta calidad que arda lento y constante. Y el primer alimento de nuestra lista para lograr esto es conocido como el oro de los Andes. Hablemos del número 1, la maca peruana. Este tubérculo, que parece un rábano pequeño y arrugado, ha sido el secreto de las mujeres en los Andes por siglos para mantener la energía en las grandes alturas, donde el oxígeno escasea y la vida es dura. Pero, ¿por qué es tan especial para nosotras ahora? La maca es lo que en ciencia llamamos un adaptógeno. Quiero que recuerdes esta palabra, adaptógeno. Significa que no fuerza a tu cuerpo a nada, sino que lo ayuda a adaptarse. Si estás muy estresada, te calma. Si estás muy decaída, te levanta. La maca ayuda a tu cuerpo a manejar el cortisol, la hormona del estrés, y equilibra tus hormonas de forma natural, sin añadir hormonas artificiales. Es ideal para combatir esa fatiga mental y física que a veces acompaña a la menopausia o a los años posteriores. Muchas mujeres me dicen que sienten como una neblina mental, como si pensaran más lento. La maca ayuda a despejar esa neblina. Ahora, ¿cómo se consume? Generalmente la encuentras en polvo. Tiene un sabor peculiar, como a nuez o caramelo tostado, un poco terroso. Lo ideal es empezar con muy poco. Media cucharadita es suficiente para comenzar. Puedes agregarla a tu batido de la mañana, mezclarla en tu avena o incluso en un vaso de leche vegetal tibia. No la cocines a altas temperaturas para no matar sus nutrientes. Pero atención aquí y escúchame bien porque esto es muy importante. La maca es potente. Es comida, sí, pero es comida poderosa. Si tienes problemas de tiroides, especialmente hipertiroidismo, o condiciones sensibles a las hormonas como antecedentes de ciertos tipos de cáncer, habla con tu doctor antes de usarla. Para las demás, esa pequeña cucharadita puede ser la diferencia entre arrastrar los pies o caminar con paso firme. Pasemos al alimento número 2, uno que a veces ignoramos en el mercado, pero que es una joya para tu sangre. La remolacha, o como le dicen en algunos lugares, el betabel. ¿Te falta el aire al subir las escaleras? ¿Sientes que te agotas con esfuerzos pequeños? La remolacha es tu mejor aliada. Este vegetal de color rojo intenso es rico en nitratos naturales. No te asustes con el nombre. Tu cuerpo es muy sabio y convierte estos nitratos en óxido nítrico. Imagina que el óxido nítrico es como un agente de tráfico
dentro de tu cuerpo que se dedica a abrir tus autopistas. Tus arterias y venas se relajan y se ensanchan. Esto permite que la sangre fluya rápido, sin resistencia, llevando oxígeno fresco a tu cerebro, a tu corazón y a tus músculos. Estudios científicos muy serios sugieren que el jugo de remolacha puede aumentar la resistencia física en adultos mayores. Es como si le quitaras el freno de mano a tu cuerpo. No necesitas comprar pastillas de óxido nítrico que son carísimas en las tiendas de deportes. Un jugo pequeño de remolacha cruda o añadirla rallada a tu ensalada es suficiente. Además, la remolacha es maravillosa para la presión arterial. Muchas mujeres mayores de 60 años luchan con la presión alta. Al relajar las arterias, la remolacha ayuda a mantener esos niveles bajo control de forma natural. Y un secreto más, ayuda a desintoxicar el hígado. Y cuando tu hígado funciona bien, tu energía mejora automáticamente porque tu cuerpo no está cargando con toxinas. Puedes tomarla en jugo mezclada con zanahoria y naranja para mejorar el sabor o asarla al horno. Pero cruda o en jugo es como más potencia tiene para este efecto de oxigenación. Vamos con el número 3 y este te va a encantar porque es delicioso, el cacao puro. Y no, querida amiga, no me refiero a esa barra de chocolate con leche llena de azúcar y grasa que venden en la tienda de la esquina. Hablo del cacao real, amargo, oscuro y poderoso. El cacao es una de las mayores fuentes de magnesio del planeta. Quiero que hablemos un momento del magnesio. Es el mineral olvidado. Se estima que gran parte de la población tiene deficiencia de magnesio. ¿Y sabes para qué sirve? Es esencial para relajar los músculos, para que no tengas calambres por la noche. Y es vital para convertir la glucosa en energía. Sin magnesio, tus células no pueden producir energía eficientemente. Además, el cacao contiene teobromina. A diferencia de la cafeína, que te da un golpe nervioso, la teobromina te da una energía suave y mental. Te ayuda a enfocarte. Mejora el flujo sanguíneo al cerebro. ¿Recuerdas esa palabra que se nos olvida en la punta de la lengua? El cacao ayuda a que esas conexiones neuronales sean más rápidas. Y por si fuera poco, estimula la producción de endorfinas y serotonina, las hormonas de la felicidad. Es energía feliz, no es estar despierta y ansiosa, es estar despierta y contenta. ¿Cómo lo usamos? Compra cacao en polvo sin azúcar, el que es 100% cacao. Es amargo, así que lo usaremos con sabiduría. Una cucharadita en tu avena, en tu yogur, o hazte una bebida caliente con leche de almendras y un poquito de canela. Es un abrazo para tu alma y una gasolina para tu cerebro. Si prefieres comerlo, busca chocolate que sea al menos del 70 o 80% de cacao. Un cuadrito después de la comida te quita el antojo de dulce y te da energía para la tarde. Llegamos al número 4, y este es para aquellas que aman su taza caliente, pero saben que el café a veces les juega una mala pasada. El té verde o matcha. A veces, después de los 60, el café se vuelve demasiado agresivo para nuestro sistema. Nos da taquicardia, nos da acidez o nos pone ansiosas. El té verde es la respuesta elegante a este problema. El té verde contiene algo maravilloso, llamado L-teanina. Es un aminoácido que calma la mente, pero el té también tiene un poco de cafeína. Entonces, ¿qué pasa cuando juntas la calma de la L-teanina con la energía de la cafeína? Obtienes lo que los monjes budistas han sabido por milenios, una alerta relajada. Tienes energía para hacer cosas, para leer, para caminar, para resolver problemas, pero sin temblores, sin ansiedad y sin que el corazón se te salga del pecho. Además, el té verde está cargado de antioxidantes llamados catequinas. Estos pequeños soldados protegen tus células del envejecimiento y ayudan a tu metabolismo a mantenerse activo. Sabemos que con la edad el metabolismo se ralentiza, y el té verde es una forma suave de decirle a tu cuerpo que siga quemando energía. Si puedes, prueba el matcha. El matcha es la hoja de té verde molida en un polvo muy fino. Cuando tomas matcha, te estás bebiendo la hoja entera, no solo el agua de la infusión, por lo que recibes 10 veces más antioxidantes y energía que con un té normal. Prepáralo como un latte, con leche de coco o avena, a media mañana o a media tarde. Es el sustituto perfecto para ese segundo café que sabes que no deberías tomarte. Y finalmente, el número 5. Son pequeñas pero matonas, las semillas de calabaza.
A veces las tiramos a la basura cuando cocinamos calabaza, y estamos cometiendo un error enorme. Estas semillas son una bomba de zinc y grasas saludables. Hablemos del zinc. A medida que envejecemos, nuestro sistema inmune necesita más apoyo. Si te sientes débil, si te enfermas a menudo, o si sientes que tus heridas tardan en sanar, quizás te falte zinc. Pero lo más importante para la energía es que el zinc es crucial para la función de la tiroides y para la reparación celular. Las semillas de calabaza también son ricas en hierro de origen vegetal. La falta de hierro es una de las causas más comunes de fatiga en las mujeres. A veces no es que estés vieja, es que tienes una leve anemia y no lo sabes. Un puñadito de estas semillas al día es tu seguro de vida celular. Además, contienen triptófano, que ayuda a mejorar la calidad del sueño. Y como siempre digo, no hay energía de día si no hay descanso de noche. Si duermes mal, no hay superalimento que te salve. Comer semillas de calabaza te ayuda a cerrar el ciclo. Te dan energía y nutrientes de día y ayudan a tu cuerpo a prepararse para el descanso de noche. Son muy fáciles de comer. Puedes tostarlas ligeramente en un sartén sin aceite hasta que empiecen a saltar y oler rico. Ponles una pizca de sal de mar o cúrcuma. Llévalas en un frasco pequeño en tu bolsa. Cuando te dé hambre en la calle, en lugar de comprar una galleta, come tus semillas. O espárcelas sobre tu sopa o tu ensalada para darles un toque crujiente. Ahora que conocemos a nuestros 5 fantásticos, la maca, la remolacha, el cacao, el té verde y las semillas de calabaza, te estarás preguntando: Gabriela, ¿cómo incorporo todo esto mañana mismo sin complicarme la vida y sin pasarme todo el día cocinando? No te preocupes, aquí tienes un plan de acción simple, porque la salud debe ser práctica. Imagínate tu día de mañana. Te levantas, bebes tu vaso de agua. Para el desayuno, si te haces una avena o un batido, ahí es el momento perfecto para agregar esa media cucharadita de maca o de cacao. Ya empezaste el día nutriendo tus hormonas y tu cerebro. Llega la hora de la comida. Prepárate una ensalada rica y raya un poco de remolacha cruda encima o toma un pequeño jugo de remolacha media hora antes de comer. Y encima de esa ensalada o de tu crema de verduras, espolvorea un puñado de semillas de calabaza tostadas. Ahí tienes tu oxígeno y tu zinc. Y a media tarde, cuando normalmente te entra el bajón y buscas el café o el pan dulce, prepárate una taza de té verde o un matcha latte. Te dará ese empujón suave para terminar el día con energía, pero te permitirá dormir tranquila por la noche. Solo con estos pequeños cambios, estarás nutriendo tus mitocondrias en lugar de solo latigarlas. Estarás construyendo salud desde adentro hacia afuera. No estamos tapando el síntoma del cansancio, estamos resolviendo la causa, que es la falta de nutrientes específicos que tu cuerpo necesita desesperadamente en esta etapa. Quiero que entiendas que tu cuerpo es una máquina maravillosa y resiliente. A veces pensamos que porque tenemos 60 o 70 años, ya todo va cuesta abajo. Eso es mentira. Tu cuerpo se renueva cada día. Cada célula que nace hoy puede nacer más fuerte si le das los materiales correctos. La energía no se compra en una caja, se cultiva con cada bocado, con cada decisión consciente que tomas. Estos alimentos son económicos. La remolacha es barata, las semillas de calabaza también, el té verde y el cacao rinden muchísimo. No necesitas gastar una fortuna para sentirte millonaria en salud. Esa es la filosofía de nuestra comunidad. Soluciones reales para mujeres reales. Y hay algo más que quiero pedirte. Observa tu cuerpo. Cuando empieces a introducir estos alimentos, date una semana. No esperes milagros en una hora, pero te aseguro que a los 3 o 4 días empezarás a notar algo. Quizás subas las escaleras y te falte menos el aire. Quizás llegues a la noche y todavía tengas ganas de leer o charlar. Quizás te levantes con la mente más clara. Esos son los signos de que tu cuerpo te está diciendo gracias. Recuerda siempre la moderación. Que algo sea natural no significa que debas comer kilos de ello. La dosis hace al remedio. Una cucharadita, un puñado, una taza. El equilibrio es la clave de la longevidad. Y por último, quiero hablarte de la actitud. Estos alimentos funcionan mejor cuando los comes con gratitud y con la convicción de que te estás cuidando. No lo veas como una dieta o una restricción. Míralo como un regalo que te haces a ti misma. Me quiero, por eso me nutro. Me valoro, por eso elijo lo que me da vida. Dime en los comentarios, me encantaría leerte.
¿Cuál de estos 5 alimentos ya tienes en tu cocina y quizás tenías olvidado? ¿Y cuál es el primero que vas a probar? ¿Te animas con la remolacha o prefieres empezar con el cacao? Sus experiencias nos enriquecen a todas. Aquí estamos para aprender juntas, como hermanas, como amigas. Si este video te fue útil, si sentiste que aprendiste algo nuevo y valioso, por favor dale me gusta. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más mujeres que, como tú y como yo, quieren vivir sus mejores años con plenitud. Y compártelo. Mándaselo a tu hermana, a tu vecina, a tu grupo de amigas. Juntas somos más fuertes. Juntas podemos cambiar la narrativa de que envejecer significa apagarse. Al contrario, es momento de brillar con luz propia, pero para eso necesitamos la batería cargada. Soy Gabriela Mendoza y ha sido un honor compartir este tiempo contigo. Gracias por permitirme entrar en tu hogar y en tu vida. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo los secretos de una salud radiante. Cuídate mucho, nútrete bien y recuerda que tu mejor momento es ahora. Hasta pronto.